En las afueras de Cusco, un grupo de mujeres mantiene vivo un legado ancestral. Las tejedoras cusqueñas del telar son artistas llenas de historia. Y para conocerlas, viajamos a la comunidad de Chari, donde descubrimos un arte que nos llenó de orgullo. Estos son los 5 pasos para conocer el arte y la tradición detrás del telar cusqueño. Paso 1. ¿Cómo llegar? Para llegar a la comunidad de Chari hay que tomar un vuelo con destino a la ciudad de Cusco. Y luego 3 horas en carro disfrutando del paisaje hasta llegar a la comunidad de Chari. Paso 2. ¿Qué hacer? Chari es una tranquila y pequeña comunidad rural reconocida por su trabajo artesanal en fibras naturales. En este viaje vamos a conocer a las señoras de Chari, las artistas del telar cusqueño. Aquí utilizan la técnica prehispánica del tejido y trabajan con fibras de oveja, llama o alpaca, que obtienen de manera sostenible, la cual preparan con mucha pasión y dedicación. Observarlas en acción es una experiencia increíble. Las señoras nos van a demostrar cuáles son los pasos que tienen que seguir para lograr un maravilloso telar. Primero, tienen que trabajar la fibra con mucha paciencia. Después, continúan con el dobleado y el enmadejado. Luego voy a madejar para fortalecer la fibra. Todo lo que se utiliza en este proceso es natural, incluso los tintes que vienen de las hojas y las flores. Cuando la fibra agarra color, hay que volver a enmadejar y retorcer con la rueca. Y finalmente, ahora toca enrollar. Después de este meticuloso proceso, empieza el tejido. Aquí es donde se empieza a tejer el telar. Un telar de 2 metros puede tomar hasta 9 días, pero las tejedoras aprovechan este tiempo para cantar, relajar sus mentes y disfrutar del maravilloso aire puro. En el 2014, Cerveza Cusqueña convocó a las tejedoras de las comunidades cusqueñas para que confeccionaran el primer panel telar del mundo tejido a mano. Desde entonces, la marca se ha propuesto poner en valor esta tradición ancestral. ¡Salud! En esta segunda edición de la campaña telar, las tejedoras siguen trabajando llenas de fuerza y no pueden evitar sonreír a ver el resultado de su trabajo. Además del turismo vivencial, Chari también tiene lugares turísticos que vale la pena conocer para conectarse aún más con el destino, como por ejemplo los puentes de Checacupe, colonial, inca, contemporáneo, donde también podrán visitar uno de los templos más hermosos del departamento cusqueño. Aquí se encuentra la imagen de la Inmaculada Concepción más antigua de Cusco y probablemente de América. Pero no se puede entrar con cámaras, así que tienen que venir a verlo ustedes mismos. Si te gusta este video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal de Buen Viaje haciendo clic aquí o en el botón rojo aquí abajo. Paso 3. ¿Qué comer? Nada mejor que un almuerzo casero. Las tejedoras de Chari nos prepararon una riquísima sopa de quinoa. Pero la mejor parte del almuerzo fue poder estar con ellas mientras cocinaban y nos contaban más sobre sus vidas. Paso 4. ¿Dónde quedarse? Las señoras tejedoras no solo nos contaron los secretos sobre el arte textil, también nos abrieron las puertas de sus casas. Bienvenidos a mi casa, vengan a visitarme. Valentina tiene una casa hermosa. Mientras nos hospedó, nos contó cómo aprendió a tejer y cómo este oficio la llena de orgullo. Nuestro cuarto. Aquí se respira paz y tranquilidad. Paso 5. ¿Qué te llevas?
Las tejedoras de Chari nos han demostrado la importancia de revalorar el tejido hecho a mano. La tradición textil es uno de los mayores tesoros del Perú. La heredamos de tiempos precolombinos, pero hoy es una práctica viva gracias a las manos de los artesanos. El arte de las tejedoras es parte de la memoria de nuestro país. Por eso es importante conocerlo, admirarlo y preservarlo. Atrévete y recorre el Perú tú también. Recorremos el Perú en buena compañía, junto a Lumix, Jeep, Huawei y Salomon.